Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin. Hoy quiero hablar de esa típica cosa que hemos escuchado un montón de veces y que por alguna razón, bueno, se ha asentado en el conocimiento popular y puede que no sea cierto. Es más, no es cierto, atendiendo al menos a los números. ¿De qué estoy hablando? Bueno, pues ahora lo verás. El caso es que entendemos una función para el oro, por ejemplo, y otras cosas, que puede estar alejada de lo que realmente es su función. Y el otro día leí un artículo de Hugo Ferrer en el cual explicaba cuál es el verdadero valor del oro o en qué momentos es cuando realmente brilla. Bueno, ya sabemos que brilla siempre, ¿no? Es oro. Bueno, da igual. El caso es que el oro tiene su función, su utilidad. Y por, yo creo que pereza mental, mucha gente, bueno, cae en el típico, bueno, esto te viene bien cuando la inflación, pero ¿y si no? Y si es así, y si hay otra lectura, ¿en qué medida afectaría esto a Bitcoin? Pues Bitcoin es, bueno, no es que sea oro digital, pero bueno, es de nuevo, una de esas frases que se dicen también por simplificar el argumento. Así que leí ese artículo de Hugo en el cual explicaba el oro realmente cómo funciona y no solamente eso, no se quedaba ahí, sino que luego también entraba a abordar cosas como la impresión de dinero, el QE, ¿no? Que llaman. Entonces, viendo todo lo que estaba en ese artículo, dije, tengo que hablar con Hugo, porque todo esto que está escrito en este único artículo, luego encontré un montón más, pero todo lo que estaba en ese único artículo venía a desarticular muchos de los conceptos o de las maneras de entender estos activos y estas herramientas de los bancos centrales. Total, que quería tener esta conversación y espero que tú también la disfrutes. Pero bueno, antes de dejarte con Hugo, que déjame decirte, no solo tiene ese artículo, tiene muchos más. De hecho, es muy prolífico, incluso para el tema podcast, ha estado en muchos otros, como por ejemplo en el de Alfa Positivo, creo que es el de Sergio, donde también estuve. Bien, total, que ha estado en muchos sitios, está en muchos sitios. Así que dejaré enlaces a todo su contenido en la descripción del podcast por si quieres leer algo más. Pero antes de entrar en la entrevista, como decía, nada, Twitter, @alberto_mera, si me quieres decir hola. Patreon, si me quieres ayudar, patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias, son 5 eurillos, un placer. Si me quieres ver o nos quieres ver cuando hacemos estas entrevistas en directo, puedes hacerlo a través de Twitch. Twitch es la plataforma en la cual, bueno, básicamente está Ibai y un montón de gente más. Bueno, pues dentro de toda esa gente, pues estoy yo también. Y puedes venir a verme y hay una comunidad muy agradable, la gente comenta, escribe y todas las semanas vemos un poco cosas de actualidad. Aparte de las entrevistas y grabo el podcast del viernes, todo eso, bien. Y finalmente, si quieres comprar Bitcoin, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y recomiendo Relay, como sabéis, pues bueno, ese mix entre sencillez y privacidad que ofrece Relay es muy sencillo. Simplemente te descargas la aplicación, mandas una transferencia a Suiza, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual puedes luego enviar a un monedero frío. Así que por ahí muy sencillo. Y luego por el tema de la privacidad, lo único que te piden es, bueno, esa transferencia, donde está, bueno, pues tu IBAN. Entonces esa es la única información que tienen, no te piden hacer ningún otro KYC. Así que es bastante light en términos de información, así que es bastante pro privacidad, aunque no es 100% privacidad, como sabemos. Así que nada, por estas razones es por lo que recomiendo Relay y por lo descrito antes es por lo que quería traer hoy a Hugo Ferrer. Así que nada, espero que tú también disfrutes de esta conversación y si no, bueno, pues ya habrá otras, imagino. Venga, vamos con ello. Hola Hugo, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Bueno, muchas gracias. Es que me hace gracia porque realmente no soy especialista en Bitcoin, pero al final he acabado hablando de Bitcoin por extensión, ¿no? Que es un activo más y tengo un análisis general de los mercados y he cubierto un poco el Bitcoin de pasada. Sí, bueno, el nombre del podcast es un podcast sobre Bitcoin, pero como sabes, no solamente acabamos hablando siempre de Bitcoin, a ver, siempre acabamos hablando de Bitcoin, pero hay muchos otros, bueno, yo también vengo de finanzas y de la inversión
Y me gusta también hablar, ¿no?, con personas del mundillo de qué es lo que está pasando más allá de Bitcoin por digamos, el impacto que puede tener en este activo o simplemente para poder leer, ¿no?, qué es lo que puede pasar en el mercado en los próximos meses o años. Y te escribí porque leí un artículo tuyo que me pareció muy interesante porque explicaba cuestiones como el funcionamiento del mercado del oro o el impacto de los programas de QE o de impresión de dinero, entre comillas, que tenían conclusiones totalmente diferentes a las que se suelen tener por la gente, ¿no?, que habla de este tipo de activos. Entonces, si te parece, ya sé que es empezar así como muy entrando al ruedo, pero es que estos artículos me parecen muy interesantes, así que si te parece empezamos por ahí. ¿Puedes explicar por qué el oro no sube cuando hay inflación, cuando esta se supone que es la teoría general sobre el oro? Sí, bueno, la teoría de que el oro sube cuando hay inflación es una teoría que se quedó ahí con los altos niveles de inflación de los 70, de los 80. Acuérdense que aquí se pagaban en España hipotecas del 15, 16, no sé si un poco más incluso, ¿no? Y entonces se quedó, no solo en España, sino en todo el mundo occidental, se quedó esa coletilla de que el oro, que subió mucho en aquella época, sube con inflación. Pero realmente el oro sube por los tipos de interés reales, que es los tipos de interés a largo plazo, por ejemplo, a 10 años, menos la inflación esperada a largo plazo, ¿vale? Eso es totalmente diferente, porque una cosa es la inflación, que puede estar al 10%, pero imagínate que si los tipos de interés estuvieran al 10% también, bueno, un ejemplo totalmente loco, pues los tipos de interés reales serían cero. No, por mucha inflación que hubiera, tienes tipos de interés que cubren al menos en la misma cantidad lo que la inflación se va comiendo, ¿no? Así que digamos que ese es el driver fundamental. ¿Hay tipos de interés que cubren la inflación de largo plazo? Sí o no. Si no lo cubren, los tipos de interés reales son muy negativos y el oro sube mucho. Si los tipos de interés más o menos cubren la inflación de largo plazo, la expectativa de inflación de largo plazo, entonces el oro no sube e incluso baja. ¿Qué pasa? Que los tipos de interés reales dependen de dos factores. Por un lado, de la inflación, en concreto, como acabo de repetir mil veces, las expectativas de inflación de largo plazo, y los tipos de interés esperados en el largo plazo. ¿Qué pasa? Que en los años 70 y 80 la inflación era tan elevada, estaba tan enquistada en el sistema, que efectivamente lo que movía los tipos de interés reales era la altísima inflación. Y en ese caso, de paso, digamos como de efecto secundario, era la inflación lo que hacía subir al oro. Pero en los últimos 40 años, y eso incluye el último año muy loco de inflación que hemos tenido, eh, hemos vivido una época de desinflación, ¿no? Inflación tendente a acercarse a cero, y entonces los tipos de interés reales han estado y siguen estando dominados, al menos hasta el momento, por los tipos de interés. O sea, para simplificar, para quien me está escuchando, es como en una época con muy, muy alta inflación, mucho más alta que ahora, es la inflación la que predomina, la que hace mover al oro, y en épocas desinflacionarias es los tipos de interés los que hacen mover al oro. Así que cuando hay una recesión y los tipos de interés caen, porque se esperan peores expectativas de crecimiento y de inflación, entonces el oro sube porque los tipos de interés reales negativos se han vuelto más negativos. Yo sé que es un poco trabalengua para quien no, para quien no esté familiarizado con estos conceptos, pero bueno, esa es la explicación y quien quiera más pues, puede profundizar en ese artículo que escribí que creo que más o menos se llamaba Oro, ¿por qué el oro se mueve como un activo deflacionario? ¿No? Si lo buscas en Google, pues le va a aparecer. Sí, y no te creas, en mi podcast muchas veces hemos tocado el tema de los tipos de interés reales, que es verdad que, bueno, parece un eufemismo, pero sí, bueno, tipos de interés reales, que son esa diferencia entre los tipos de interés que existe, que estás recibiendo, ¿no?, y la inflación, ¿no? Y claro, me pareció interesante porque, como tú dices, bueno, como tú dices a lo largo del artículo, esto es algo que se suele entender al revés. Y muchas veces la gente te dice, pero joder, el oro no está subiendo a pesar de que tenemos esta inflación. Cuando, como tú explicas, realmente no tiene por qué ser así si los tipos de interés reales no te están empujando a comprar oro, que es lo que De harías hecho, si los tipos de Alberto, interés perdona que te reales son interrumpa, negativos. justo lo que hemos visto en el último año, que es mucha inflación, en los últimos meses los tipos reales han subido porque la Reserva Federal ha ido subiendo tipos
Y eso es bajista para el oro, justo. Claro, y aquí es donde quiero hablar de dos cosas. Primero, de las expectativas de inflación, porque las expectativas de inflación son importantes en todo este análisis y a mí me sorprende que las expectativas estén tan bajas. De hecho, en tu artículo pones un par de gráficos, ¿no?, sobre expectativas de inflación y estos gráficos muestran que en momentos, por ejemplo, años 70, sí que la gente está, bueno, había una inflación del 12, el 15% y la gente esperaba esa inflación, bueno, que se mantuviese en el tiempo y las expectativas eran muy altas. No obstante, ahora nos encontramos en inflaciones del 7, 8, 9, ¿no?, en función de dónde estés mirando, cuando las expectativas siguen entre el 2,5%, 3%, o sea, las expectativas siguen como muy ancladas abajo, a pesar de que en la realidad la inflación que estamos teniendo es bastante elevada. ¿Por qué esa diferencia, en tu opinión? Bueno, claramente porque en los años 70 las expectativas se habían desanclado, ¿eh? Con respecto a la inflación. Había muchos factores y entonces ya nadie pensaba que la inflación iba a volver a ser baja, sino que estructuralmente era elevada. Entonces, cuando esa convicción anida fuertemente en la mente de los inversores, entonces la expectativa de inflación a largo plazo es muy elevada. Ahora es diferente, fíjate. La inflación, en primer lugar, es dificilísimo de pronosticar. Es lo más difícil que puedes intentar pronosticar. Aún así, hay signos bastante sólidos en Estados Unidos, que sobre todo, pues, digamos que la economía líder o la más importante del planeta, hay signos que hablan de que la inflación está haciendo techo. De hecho, ya la inflación ha empezado a bajar un poco. Y si la inflación intermensual, si la inflación subyacente intermensual avanza a partir de aquí a ritmos muy elevados del 0,3%, incluso ocurriendo eso, la inflación al final de este año estaría descendiendo. Es decir, claramente el mercado cree que si bien la inflación está elevada, eh, se va a mantener no especialmente elevada a 10 años vista. Es que ahí está la clave. Eh, ¿Es transitoria? Pues de alguna manera sí. Lo que pasa es que se ha medido mal, como nos ha equivocado, ha habido problemas en el lado de la oferta que se han extendido, ha habido conflictos geopolíticos, pero a 10 años el mercado cree que la inflación va a ser un 2,80% anual más o menos, ¿me entiendes? Y eso es lo que el mercado opina a 10 años. No ha cambiado estructuralmente las cosas para que no se opine de esa manera. De hecho, ¿qué influye en la inflación a largo plazo como factores predominantes? Pues uno es el endeudamiento y otro es la demografía. Si tú tienes una demografía pobre, como España, que tiene un crecimiento vegetativo negativo, es muy difícil que los tipos de interés, que la inflación como reflejo del crecimiento sea muy elevado porque el crecimiento va a ser bajo. Una sociedad que envejece tiene un crecimiento bajo. Así que ya es una fuerza deflacionaria. Y luego el otro factor es el exceso de deuda. Cuando los países están endeudados tras tranca, a poco que suban los tipos de interés, todo se viene abajo y la inflación, como todo se viene abajo, cae la demanda y la inflación disminuye, ¿no? Entonces, digamos que a pesar de lo que hemos visto por el caso muy especial del año 2020 y hasta hoy, que estamos en el 2022, el mercado sigue pensando, y esto es mi opinión, mi interpretación de lo que el mercado piensa, que las tendencias seculares o las tendencias de muy largo plazo, como la demografía y el endeudamiento, no han cambiado y por tanto las expectativas a largo plazo han variado muy poco. ¿Qué es lo que hace mover las expectativas a largo plazo un poquito? El petróleo, ¿vale? El petróleo si sube durante 6 meses, pues sí que hace que esas expectativas a largo plazo aumenten, pero a 10 años es mucho tiempo y el mercado no se está creyendo como especialmente relevante. Hombre, lo ha cotizado, pero no considera especialmente relevante la inflación que hemos visto. Claro, lo que tendría que pasar sería, bueno, un momento como el que ha sufrido Janet Yellen hoy, ¿no? Creo que ha sido hoy cuando pedía disculpas por haber leído mal lo de la inflación, por haber dicho, bueno, creo que esto va a ser menor o va a ser transitorio cuando realmente no se produjo. Si el mercado llega a un punto tal, ¿no?, en el cual se da cuenta de, oye, me he equivocado, realmente esta inflación está aquí Correcto. para quedarse, reaccionaría y el oro entonces en ese contexto sí que tendería a subir. Hombre, claro, no sé cómo llamarlo, un momento, no quiero decir nada equivocado, pero vamos, un momento de inflexión podría ocurrir. Pues sí, claro que puede ocurrir. Y en ese momento, si las expectativas de inflación se desanclan, o sea que ya la gente dice, van a estar elevadas durante mucho tiempo, el oro volaría.
volaría porque los tipos de interés reales estarían dominados por la pata de la inflación. Vale, otra cosa que sale en ese artículo me pareció muy interesante también, es una frase, que la voy a leer textualmente, que dice, Ujú. el oro protege contra la pérdida de poder adquisitivo, no de los consumidores, sino del capital. Y, y esto creo que es, bueno, es clave a los bitcoiners, este tema nos encanta y creo que es un tema muy importante, ¿no? Porque habla de cómo realmente, bueno, en mi opinión, ahora dices tú exactamente qué lo querías decir con esto, ¿no? Pero en mi opinión habla de cómo hay realmente dos tipos de inflación. Hay una inflación que es, bueno, la que afecta al consumidor a la hora de ir a comprar, ya sea, bueno, productos de consumo o, bueno, otro tipo de cosas como puede ser servicios como educación y demás. Y luego hay otro tipo de inflación, que sería la inflación de activos, que puede ser activos financieros. No sé si va por ahí tu comentario, pero bueno, si, Totalmente. en cualquier caso, sí, pues, si puedes expandir un poco lo que quieras decir aquí. Bueno, claro, lo que la gente habla, la que a nivel de televisiones, periódicos y todo esto, obviamente, perdón, es la inflación oficial, que nos afecta a todos, especialmente a las clases medias y a las clases medias bajas, que tienen que parte de sus ingresos lo gastan sobre todo en alimentación o gasolina y alimentación, y eso le afecta muchísimo y políticamente es un tema eléctrico, ¿no? Y como un tema tan político y social de tanta importancia, pues la gente cree que el oro cubre de la inflación de la calle, pero eso no es así. El oro es un activo de inversión como otro cualquiera y entonces se mueve según la gente que tiene dinero. Si tú eres un fondo de pensiones enorme y tienes una inflación del 1% y el bono de España te paga el 2%, tú estás contento. Dices, a mí la inflación no me está comiendo, ¿no? Con tu bono de 10 años de España, cada año ganas un 1% limpio. Entonces, eso son una situación benigna para los inversores institucionales, para el gran dinero, ¿no? Y después está lo contrario. Si el bono de España paga un 2%, pero la inflación a largo plazo, que es muy importante, está al 5%, entonces el gestor del fondo de pensiones, que maneja igual 20.000 millones, dice, oye, es que a largo plazo nuestros bonos están perdiendo poder adquisitivo. ¿Qué voy a hacer? Como no puedo permitirme esto, voy a empezar a poner un poco de dinero en oro, por ejemplo, que históricamente ha defendido contra esos tipos de interés reales en los activos financieros, y eso es lo que hace mover al oro. Es una decisión, al fin y al cabo, del gran dinero. Otra parte interesante de ese artículo, que también creo que nadie lo ha entendido así jamás, bueno, a ver, no creo que seas el único, pero sí que es la primera vez que lo leo, es la parte del QE. Llevamos hablando, llevamos escuchando en la prensa hablar del QE desde 2008, cuando empezaron estos programas, ¿no? de compra de bonos Uh -huh. estatales para reflotar la economía y demás, ¿no? Entonces siempre se habla de que estos programas de compra de bonos se usan para dinamizar la economía, dinamizar siendo aquí un símil de tratar de que la economía vaya mejor. No obstante, en tu artículo explicas que estos programas de QE, de compra de bonos, realmente no favorecen el crecimiento. ¿Podemos hablar un momento de esto y cuál es tu Sí, explicación? sí. A ver, los QE, que son la compra de activos financieros, básicamente de bonos, principalmente, porque en Japón ya van por comprar acciones. Es producto de una ideología, ¿no? ¿Cuál es la ideología? Que las economías occidentales, a partir de la gran crisis financiera del 2008, estaban a punto de explotar. Entonces dijeron, bueno, vamos a aguantar los mercados, a soportar los mercados, comprando muchos activos, inundando el mercado de liquidez, aunque ahí hay muchos matices, para salvar, para salvar la economía, ¿no? Es decir, evitar una gran depresión, ¿no? Esa espiral en la que entras en una deflación, en una depresión. Entonces, si tú compras activos, al comprar bonos, se lo estás comprando, por ejemplo, a los bancos de inversión o a otros fondos. Esos fondos ya no tienen esos bonos, tienen que poner ese dinero en otro lugar y empiezan a ponerlo en lugares de más activos de riesgo. ¿Cuál es el efecto neto? El efecto es que suben los activos y como efecto de subir los activos sube el efecto riqueza y el efecto riqueza es muy importante para que una economía pues sobreviva. El QE fue una medida bien aplicada durante la gran crisis financiera. Era un momento extremo y había que hacerlo y fue muy correcto. Lo que pasa es
que después se normalizó como una herramienta de política monetaria ad infinitum. Y el QE tiene un lado malo, que es deprimir los márgenes de tipos de interés de la banca, ¿vale? Es decir, sí, por supuesto estás dopando, zombificando a la economía a base de hacer crecer los activos, a base de inundarla de liquidez, correcto. Pero el lado contrario es que el diferencial que ganan los bancos es menor. Me explico. Si el Banco Central está comprando bonos y bonos y bonos y bonos, ¿qué pasa con los tipos de interés de largo plazo? Que bajan. En vez de ser igual de natural, el 3% que deberían ser, igual han bajado al 1%. ¿Qué pasa? Que los bancos, en muy resumidas cuentas, se endeudan a corto plazo a tipos de interés bajos, muy bajos, por ejemplo 0,5%, y prestan dinero a largo plazo. Entonces, si los tipos de interés de largo plazo son muy bajos, el margen de los bancos es muy pequeñito, ¿y qué pasa? Que lo que de verdad hace estimular la economía, porque una cosa es el efecto riqueza de comprar activos, que eso está logrado con el QE, pero si tú a los bancos no le das el incentivo para prestar, acaba prestando solamente a la gente que no lo necesita, ¿vale? La gente esa que tiene un perfil de crédito, un perfil crediticio un poco más complicado, que le podrías dejar dinero si ganaras un poquito más de margen en el banco, como el margen está reducido, dice, no, lo siento, se me sale de mi perfil de riesgo, tu idea es buenísima, quieres poner un bar, pero no te lo voy a poner porque no puedo, porque voy a ganar un 1% y como va a ganar tan poco margen, solo puedo prestar a los clientes más solventes. Así que es la solución correcta, fue la solución correcta a corto plazo, pero es una mala solución a largo plazo porque desincentiva a los bancos a prestar. Y al final lo que estimula una economía, en el sistema en el que vivimos, es el crédito. Y cuando hay menor crédito, pues la economía avanza más lentamente. Y esto lo podemos ver en cualquier indicador. El crédito era bastante, ya no hablo de la burbuja inmobiliaria, pero era bastante fuerte en los lustros previos a la gran crisis financiera y ahora pues avanza muy, muy, muy bajo ritmo. Has comentado que, claro, que esto se hizo en el 2008, lo tengo bastante presente yo también, porque justo fue cuando empecé yo a trabajar en finanzas. Yo me gradué en 2009. No fue el mejor año para graduarse, déjame decirte. Y, y claro, dices, esto era necesario porque es verdad que había un agujero en los balances de los bancos enorme, pero claro, luego yo creo que todos son conscientes del impacto que estos programas de QE han tenido y la imposibilidad de salirte, ¿no?, de esos programas de QE. Pero claro, entonces, ¿realmente fue la solución adecuada? Porque, claro, son sistemas que luego te atrapan porque no puedes salir de ellos. ¿En qué momento vas a decir, vale, vamos a quitar toda esa liquidez que hemos sacado al mercado? En el momento en el que la quitas, se cae todo otra vez. Entonces, al final te obligan a seguir inyectando. Entonces, bueno, es una solución que ya te esclaviza para siempre. ¿Sabes por qué? Era un tema muy interesante. Piensa que como cuando aplicaron el primer QE y el segundo no hubo inflación, ¿vale? Los bancos centrales dijeron, bueno, la Fed, por ejemplo, tiene un doble mandato, que es la inflación y el crecimiento, que es como decir mantener el empleo. Entonces la Fed dijo, oye, el mercado está cayendo, eso es un indicador adelantado de que podría haber problemas económicos, pero no hay inflación. Y si no hay inflación, los tíos se podían permitir volver a anunciar un QE mientras soportaran los mercados. Es decir, los QE les servía a ellos para que su objetivo, uno de sus dos objetivos se cumpliera, que es mantener el crecimiento, aunque sea de forma zombificada, ¿no? Siempre y cuando que no hubiera inflación, ¿me entiendes? Porque si la inflación fuera muy elevada, la Fed hubiera dicho, no, lo siento, pero no podemos hacer esta táctica porque nuestro otro mandato es la inflación. Pero como no había inflación, porque el QE no es inflacionario per se, entonces dijeron, bueno, esto funcionó muy bien, vamos a utilizarlo de ahora en adelante, sobre todo porque tenemos tipo cero, porque no tenemos muchas más herramientas, vamos a utilizarlo de ahora en adelante cada vez que el mercado caiga para evitar que se convierta en una profecía autocumplida esa caída del mercado y que genere un enfriamiento económico, ¿no? Así que esa fue la razón de que la siguieran utilizando, incentivo. Y como todo el mundo acaba siendo esclavo de las métricas que sigue, en el caso de la Fed, la métrica era que hubiera crecimiento y como no había inflación, pues pensaron que era una droga ideal para seguir tomando a lo largo del tiempo. La pega aquí es un poco lo que hablábamos antes, que realmente hay dos tipos que podemos ver de inflación. Y si bien no se veía inflación en la cesta de la compra,
En los activos financieros sí que ha habido inflación. O sea, cualquiera que se pudiese mirar por ejemplo, los inmuebles o la bolsa o incluso los bonos, ahí sí que se veía inflación. Sí, pero como la inflación al final es la cesta de la compra, o en el peor de los casos, lo que hemos hablado de expectativas de inflación a largo plazo, ¿me entiendes? Inflación no es el mercado de acciones. Se puede hablar coloquialmente de una inflación de activos financieros, por supuestísimo, pero era lo que buscaban. Y mientras no surgieran problemas ni valoraciones excesivas, la Fed estaba contenta. De hecho, fíjate, el mercado nunca llegó a estar especialmente caro durante el mercado alcista 2009-2020. Para nada. Sí que era un mercado un poquito alegre en 2020, más o menos, pero no mucho. Sin embargo, el exceso de valoración se produjo solamente al final, cuando viene la pandemia, ahí todo el mundo se asusta, lanzan ya todas las medidas monetarias y fiscales habidas y por haber, por trillions que dicen América, y entonces ahí cuando se les vaya la olla definitivamente y generan una euforia, una inflación de activos y unas valoraciones extremas. Pero fíjate tú que yo, a pesar de que coloquialmente decimos inflación de activos, no hubo una burbuja en el mercado de acciones, por ejemplo, entre 2009 y 2020, principio de 2020, ¿no? Así que tampoco, yo no lo veía como un problema y personalmente creo que no era un problema. Lo malo, bueno, como tú dices, es que avivó los incentivos para la Fed para seguir haciendo este tipo de Sí, programas. y aviva, sin hablar de inflación, que no hace falta en este caso, hizo que hubiera más desigualdad, porque los que tenían, la gente con más posibles tiene activos financieros y estaban encantados, y la gente con menos posibles no tiene activos financieros. Entonces fue una política injusta por desigualitaria, totalmente. ¿Fue una política inflacionaria? No lo fue. Lo que fue inflacionaria fue después de la pandemia y todo lo que ocurrió y todas las causas y efectos que se retroalimentaron ahí. Pero el QE nunca fue inflacionario, fue desigualitario, por decirlo de una manera. Has hablado de que, bueno, has dicho antes, has usado la palabra ideología para respaldar un poco los motivos de la Fed en este caso, para llevar a cabo esos programas de QE. ¿A qué, no sé si ideología va por algún sitio, Sí, 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 muy, ¿quieres muy usar? específico. Sí, entonces puedes hablar un poco de por qué has usado la palabra ideología ahí. Sí, vamos a ver. Antiguamente los bancos centrales nunca han sido independientes del todo, ¿no? Y jamás lo serán. Obviamente tiene una independencia formal, pero en la práctica pues es relativa. Lo que quiero decir con esto es que en otras épocas los bancos centrales estaban sobre todo dirigidos por, por gente que venía de la banca, de la banca comercial o banca de inversión, lo que fuera, y conocían muy bien cómo funcionaba pues el crédito. Y siempre andaban muy preocupados justo de lo que hablábamos antes, de no reducir el margen de interés de la banca, ¿no? ¿Qué pasa? Que con los años se han convertido en organismos ultrapolíticos. Siempre lo fueron, pero más todavía, me explico. Si antiguamente había más banqueros, actualmente, ¿quién es el presidente de la Reserva Federal y quién es la presidenta del Banco Central Europeo? ¿Cuáles son sus profesiones, sus estudios? No sé, no vienen de finanzas, bueno, no vienen de la... Abogados los dos, abogados. Lagarde no sabe nada. La primera vez que llegó al Banco Central Europeo la lió hablando de los spreads, que si no estaban ahí para cerrarlo, los spreads explotaron enseguida, no tenía ni idea, ¿no? Era todo lo contrario de Mario Draghi. Es decir, son gente del derecho, abogados, lo que demuestra que son políticos que han sido elegidos por política, y eso ya en el caso del Banco Central Europeo es clarísimo. Ahí no se elige a gente más que por temas políticos. ¿Qué pasa? Que al ser tú político y estar muy engranado en un sistema político, y también ocurre en Estados Unidos, porque al final la Fed la tienes que renovar el presidente de los Estados Unidos, al final lo que ocurre es que ya no piensas como un banquero, como una persona piensa del crédito, ¿no? Que para eso se crearon los bancos centrales en primer lugar, para ser prestamista de última instancia, ¿no? Entonces, la Fed pasó y los bancos centrales pasaron de ser prestamistas de última instancia a solución política de última instancia. Y eso significa que van a tomar la decisión más política, y como la política es un evento de un ciclo de corto plazo, el ciclo electoral de 4 años, por definición todas las medidas que se toman son medidas de corto plazo y jamás se toman medidas de largo plazo.
Al final, ¿qué pasa? Dicen, ¿qué es lo más fácil? Que los estados se aprieten el cinturón, hagan reformas y sufran lo que tengan que sufrir como es lógico, o que sigamos comprando bonos y financiando su deuda. Obviamente, si es un organismo político, el QE es producto de una ideología. Cómo mantener todo a flote en el corto plazo, o sea, cómo meter toda la basura debajo de la alfombra en el corto plazo, que ya algún día pues explotará, pero no será a mí. Esa es la ideología que tienen. Te veo bastante cercano a las ideas que llevan a la gente a amar Bitcoin. No te voy a preguntar todavía por tu postura en este campo, pero te veo muy cercano a lo que los bitcoiners opinan del sistema bancario y financiero actual. No obstante, sí que quiero preguntarte, luego te preguntaré lo de Bitcoin, sí que quiero preguntarte ahora si tú le ves una salida a ese sistema, porque claro, como tú dices, cada vez se ha politizado más. ¿En qué momento eso se despolitiza? ¿Es posible? Pues ya me está haciendo preguntas, Alberto, de visionario. Es la pregunta del millón, ¿no? La pregunta, ¿cómo será el futuro? Pues no lo sé, no lo sé. Y decir de otra manera sería engañar. Y si tengo que responder algo de lo que pienso así intuitivamente, voy a ser pesimista. Para mí todo acaba, pues, no sé, ojalá me equivoque, ¿no? Pero todo acaba con un euro que se rompe o con un cambio del orden mundial, digamos, dentro de 20 años que China se convierte en la potencia hegemónica, yo qué sé, algo así, algo así. Bueno, y es, por ejemplo, lo que advierte muchas veces Ray Dalio, ¿no? Que dice que hay un momento en el que ya no puedes asumir más deuda, acabas imprimiendo por todos lados, ya no puedes, sino otras otra filosofías que están muy en boga hoy en día, y entonces acaba ya el país no puede, digamos Occidente, con un sistema general, no puede mantenerse y colapsa. Pues, hombre, pues para mí tiene sentido. Ojalá me equivoque, ¿no? Y ojalá, o por lo menos que ojalá sea dentro de mucho tiempo. Y en ese sentido, claro, yo entiendo la filosofía de los bitcoiners defendiéndose contra esto y tener toda la lógica del mundo, porque al final es la misma filosofía que puede tener la gente que aboga por el oro. Dice, oye, yo estos experimentos que pueden durar muy bien durante lustros y décadas, un día pueden explotar y al final aquí lo único que cuenta es el lingote de oro, ¿no? Y los bitcoiners opinan igual. Y me parece una filosofía aceptada, porque más vale ser escéptico que, que creerse todo, ¿no? Al menos para tener una parte de tu capital en activos muy, 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 muy defensivos. Y bueno, lo que pasa es que luego el Bitcoin, al menos desde mi perspectiva, yo no soy ningún visionario, no tengo ninguna opinión en contra del Bitcoin. Lo que pasa es que el Bitcoin, al menos durante los últimos... Yo dato la popularización del Bitcoin al final de 2017, que fue la primera vez que se empezó a hablar en la tele, apareció en las noticias, porque te acuerdas del recorrido que traía, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de la época pre, porque esa es otra época que muy lejana, ¿no? Me gusta hablar de la época en la que algo se convierte en un producto popular, en un activo popular. Y yo lo que veo es que el Bitcoin no responde de momento a cómo responde el oro, que es un activo defensivo, sino que es más bien una apuesta por el riesgo. Pero no tengo ni idea de si algún día, como digo, colapsa el euro, colapsa Europa, colapsa el sistema occidental, no tengo ni idea ni a favor ni en contra de si el Bitcoin se convertiría en eso que muchos defienden, ¿no? Breve pausa por dos razones. Primero, para que cojáis aire, porque es verdad que estamos cubriendo un montón de cosas, términos, conceptos, mercados. Y segundo, para que recordéis lo de Patreon, por si me quieres ayudar, una donación tuya es pan en mi plato. Bueno, no pan porque no como de eso, pero una donación tuya de 5 eurillos, la verdad es que me viene muy bien. Twitch, por si quieres verme en directo y comentar con la peña, son muy simpáticos. Y también tengo la página web, un podcast sobre bitcoin.com, donde puedes encontrar todos los podcasts por categorías y puedes comprar tazas. Hala, habiendo dicho esto, sigamos con Hugo. Bien, vamos a lugares más conocidos. Vamos a hablar un poco del pasado, pero de un pasado, digamos, más estudiado. 1970 o 1940. Te comento. En 1970 tuvimos una situación que mucha gente opina, y bueno, yo he leído un artículo tuyo a este respecto, que tiene paralelismos con la situación actual en cuanto a inflación, economía y demás. Y luego Lynn Alden, en sus artículos, no sé si la conoces, también hace estos paralelismos, solo que ella opina que la situación actual es mucho más parecida a
lo que pasó en los años 40, 50, que lo que pasó en los años 70, 80. ¿Tú qué opinas a este respecto? Bueno, a mí me gusta mucho Lynn Alden y, a ver, a mí me parece que se parece más a los 70. Son todos ejercicios un poco que operativamente no te tienen por qué llevar a nada, ¿no? Pero son ejercicios un poco para entender que no estás, que no estás en el 2006, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para distinguir escenarios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es bueno Eh, porque al final nos movemos con modelos mentales, ¿no? Y es una forma de crear un sí, sí, modelo sí. mental para decir, vale, ¿qué puede pasar? Sí, mira, después de los 40 para mí había un endeudamiento de guerra, ¿vale? Que era un endeudamiento diferente al endeudamiento que hemos tenido en otras épocas. ¿No? Son unas circunstancias muy especiales. Estados Unidos gana la guerra, se convierte definitivamente en la potencia hegemónica. Los mercados no estaban sobrevalorados para nada. ¿Que hay similitudes? Sí, pero para mí hay menos similitudes que con el 73. En el 73 se unen varias cosas. Primero, la inflación venía subiendo hace tiempo, pero era la más elevada en 40 años, ¿vale? Como digo, no me gusta la excepción de la posguerra mundial porque es como que todo se alteró y, claro, vienes de una guerra, pues claro que hay inflación, porque sube la inflación porque hay una guerra mundial y de repente has puesto a producir toda la máquina, pero eso es otra historia. Nosotros no venimos de ninguna guerra. Yo creo que se parece al 73 por eso, porque la inflación de repente se eleva bastante y es la más elevada en 4 décadas, sí, 4 décadas en Estados Unidos entonces y más o menos 4 décadas ahora. Otra similitud es que que la Reserva Federal pasa a ser muy agresiva, ¿vale? Que eso podría pues compartirse con otros momentos, pero bueno, pasa a ser muy agresiva. Y la similitud que tiene el 73 con el 2022, que no tiene los años 40, es la sobrevaloración del mercado, ¿vale? En los años 40 el mercado venía de la Gran Depresión, de precios de saldo, y seguía subiendo y encima ganó la guerra mundial. Es otra historia que no tiene nada que ver. Sin embargo, en el 73 y años previos, se produjo, no voy a decir burbuja porque no es la palabra correcta, pero se produjo una manía a favor de las llamadas empresas Nifty 50, que eran empresas maravillosas como Coca-Cola, como Pfizer, McDonald's, compañías que hoy que todos la usamos, son magníficas y de hecho fueron excepcionales compras a muy largo plazo. Pero en aquella época había la creencia que eran como las fans de su época. Además, hay muchas referencias en internet a esto, pueden buscar la burbuja o la manía de la Nifty 50. Eran empresas que se consideraban muy sólidas, que no podían declinar bajo ningún concepto y que era la mejor compra posible y extrapolaban los beneficios al futuro eternamente. ¿Qué pasa? Que incluso lo bueno, cuando es demasiado bueno, empieza a declinar, porque cuando está muy caro, basta que prendas una llama, que cambie los factores macros un poquito, como en este caso la inflación, y la Reserva Federal más restrictiva, y las Nifty 50 se llevaron un auténtico puñetazo en la barriga, ¿no? Caídas del 50, del 70%. De nuevo, inversiones excelentes a largo plazo, pero malas cíclicamente. Y yo creo que ahora estamos en una situación parecida, y mi similitud viene sobre todo por eso, por las Nifty 50. El término fan se hizo muy, las Facebook, las Amazon, etcétera, etcétera, se hizo muy popular en los últimos años y ya con la pandemia que obligó al cierre total y todo lo que era online lo sobrevaloró, llegó la manía final. Entonces, cuando tú tienes una situación de manía, donde piensas que son compañías increíbles, pero todas estas empresas fan se han pagado múltiplos bastante caros en los pasados trimestres, básicamente. Entonces, esa manía del growth, que es lo que estamos hablando, es la misma del 73 que la del 2021, que terminó en el 2021. Esa manía, esa creencia de que el growth lo va a hacer siempre lo mejor, pues, ¿qué pasa en los mercados? Que no es así. Nada se puede extrapolar indefinidamente y cuando has pagado demasiado, y hasta por Apple se ha pagado unos ratios price to sale altísimos, por ejemplo, pues lo normal es que el mercado resetee. ¿Y cuando resetea? ¿Cuando se vuelve muy caro? No, cuando cambian los factores macro. En el 73 cambió por la inflación muy elevada y por una fe muy restrictiva. Aquí ha ocurrido lo mismo, la misma manía growth, pero en vez de la Nifty 50, las FAN las ha matado la Reserva Federal y la inflación. Y por eso creo que se parecen a escenarios más parecidos. Y si esto se sigue comportando así, imaginemos que esto se parece mucho al 73, ¿qué pasó después? Bueno,
creo que son escenarios, aparte de esta similitud, diferentes, ¿no? Porque nosotros creo que efectivamente vivimos una época con menor inflación por todo lo que hemos hablado antes, la demografía y del alto endeudamiento, ¿no? Tan ya cronificado. ¿Qué pasó después? Pues el mercado se hundió, el mercado general se hundió un 50%, las Nifty 50 se hundieron muchísimo, pero como todo cíclico en la vida, luego vuelven a ser la vida. Y nació un mercado alcista y sería un mínimo generacional, un mínimo de largo plazo. ¿Ocurrir aquí igual? Pues claro que sí, los mercados bajistas, la gente se piensa que los mercados bajistas es el fin del mundo y que nunca va a volver la vida, ¿no? Los mercados bajistas son fenómenos cíclicos, duran unos cuantos trimestres, pueden ser muy, muy duros, porque claro, si imagínate que el S&P 500 cae un 40 y el Nasdaq un 55, es un mercado bajista muy, 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 muy duro, pero luego siempre vuelve la vida de alguna u otra manera, a no ser que sea el fin del mundo definitivo, y ya hemos hablado del fin del mundo ese que colapsa todo, pero vamos a decir que siempre queda como un plazo de décadas, ¿no? Algún día llegará, pero parece raro que ocurra un día de esto. En términos de materias primas, ¿se parece también el dibujo del 70 al actual? Era una época en la cual las materias primas, digamos, habían sido un poco abandonadas y estaban empezando a ser caras. Sí, a ver, los 70 tienen una historia que no tenemos ahora hoy en día, que es el fin de Bretton Woods, Estados Unidos abandonando el patrón oro y aquello de repente hizo que el dólar se devaluara, que todas las materias primas denominadas en dólares subieran como las primas. Eso no lo tenemos hoy en día. Pero, es decir, no es tan feroz como en aquella época, pero sí que tenemos un poco esta historia. Obviamente el petróleo y la factura energética hoy en día es menor que hace 50 años, somos más eficientes, pero hay muchas materias primas que han subido de precio, aluminio, incluso agrícolas, que pueden generar muchos problemas en el mundo, sin duda, vamos. Cuando sube el precio del alimento ya vimos en las primaveras árabes lo que ocurrió, ¿no? Ahora podría ocurrir parecido. Se parece, aunque yo creo que no es tan grave, porque lo que ocurrió en los años 70 fue una explosión de la inflación, del fin del sistema de Bretton Woods a uno totalmente de fluctuación, y entonces aquello fue el no va más, ¿no? Y ahora es una cosa más controlada. Dicho esto, de forma cíclica, que hay mucha gente que defiende que secularmente estamos en un mercado alcista de las materias primas, pero no es mi especialidad y la verdad que no tengo ninguna idea sobre eso. Vale, pues te voy a preguntar sobre una cosa que, bueno, probablemente no tengas ni idea, pero si quieres hacer un educated guess, ¿no? Pues me parece genial. Y es que has dicho que, claro, en los 70 teníamos eso, el fin de Bretton Woods, tema ampliamente tratado en este podcast, como puedes Sí, imaginar. supongo. Y, y ahora mucha gente está hablando de que realmente, si bien no estamos viviendo un Bretton Woods, sí que estamos viviendo un cambio de paradigma a nivel reserva monetaria. Y es que el dólar, hay gente argumentando que ha perdido su capacidad como moneda reserva en el momento en el que, digamos, o impidió a los rusos, ¿no?, el tener acceso a estas reservas en dólares, lo cual, bueno, pues digamos que fue una señal clara para todo el planeta de, oye, si te portas mal, no vas a tener acceso a tu dinero, entonces igual el resto de países pensarán, bueno, igual entonces tenerlo en dólares no es lo más inteligente que puedo hacer. Y bueno, mucha gente está usando esta situación para hablar de cómo este sería el fin del patrón dólar, digamos, o bueno, petrodólar, que se llamaba. Pero sí, básicamente que la gente podría dejar de atesorar dólar por esta razón. Y eso podría colocarnos en una situación incluso, bueno, más parecida todavía, ¿no?, a lo que tú planteabas del 70. Sí, la verdad es que la idea tiene toda la lógica del mundo. Obviamente en el corto plazo las cosas no cambian de un día para otro, pero ya han salido noticias de que China ha tomado nota, obviamente todo el mundo ha tomado nota y efectivamente es un factor de largo plazo contra el dólar. Vale, si te parece, vamos a pasar a un tema de bonos que escribiste, que trataste en enero de este año y estás hablando en ese artículo, como ves me he estado leyendo tus artículos aquí porque tienes muy buenos No, artículos gracias. y has estado en un montón de podcasts, así que no, tienes mucho contenido, de hecho vamos, me encantaría traerte otro día para otras cosas porque todas no Cuando nos va a quieras. dar. Pero sí, concretamente hay uno que no hemos tratado demasiado el tema de bonos y en enero comentabas que los bonos basura estaban en alerta roja.
Es decir, que estaban en una situación ya muy delicada porque, bueno, como sabemos, al final en momentos de crisis el dinero va de menor calidad a mayor calidad, ¿no? Empiezan a saltar de activo tratando de buscar seguridad. Y claro, esto lo escribías en enero. No sé si puedes ponernos, o sea, actualizarnos un poco a cómo estamos hoy, que ha pasado 6 meses, qué está pasando con el mercado de bonos y qué te hace pensar. Bueno, en enero los spreads de los bonos basura sobre el resto de tipos de interés, o sea, sobre los tipos de interés soberanos, apenas habían subido. Entonces, ¿qué pasa? Que observando la profundidad de lo que mostraban pues, las compañías que utilizan esos bonos, pues se veía un deterioro que predecía y predice que los diferenciales iban a repuntar. Y correcto, los diferenciales han seguido repuntando. En los últimos días, con el rebote que dio en la bolsa y los tipos de riesgo final, ese diferencial se ha reducido un poco, pero han repuntado. Ahora bien, esos diferenciales han repuntado, pero no mucho. Y en mi opinión, como vamos a una recesión, es mi análisis, obviamente estos diferenciales, estos spreads, van a seguir explotando, porque al final es lo que consigue que cuando restringir las condiciones financieras, que es el objetivo explícito de la Reserva Federal, es matar la demanda, ¿no? O matarla parcialmente en su sueño, pero matarla en definitiva. Y eso pasa porque las bolsas caigan, porque los diferenciales de crédito aumenten, los bonos basura caigan más, y es lo que veremos. Y fíjate, los bonos basura, ponía un gráfico hace poco, predicen la tasa de morosidad futura, obviamente, ¿no? Mayores tipos de interés, eh, la gente entra en mora y la economía va peor. Y es un objetivo explícito buscado por la Reserva Federal. Desde enero, ¿qué ha pasado? Pues, como digo, los diferenciales han repuntado. En mayo repuntaron bastante, pero aunque han repuntado de sus mínimos, todavía le queda mucho camino por recorrer, en mi opinión. ¿Qué puede significar eso para la gente? Porque, claro, estás diciendo, está habiendo indicadores de, bueno, que puede haber una mora alta, elevada en los próximos meses, años. La gente está endeudadísima en este contexto, lo cual sería, bueno, tendría un impacto enorme en los balances de los bancos, ¿no? Si de repente tenemos una mora alta. Sí, sí, sí. Y lo que pasa es que también los bancos tienen más liquidez, tienen unos balances más fuertes que en otras ocasiones. También hay crisis más sorpresiva y esta está en cierto sentido telegrafiada, porque la FED está diciendo lo que va a hacer, ¿no? Con matar el ciclo. Entonces yo no espero que los diferenciales estos repunten muchísimo como otras crisis, repuntarán porque al final todos los mercados se mueven a la vez y caen las bolsas, suben los diferenciales, pero vamos, es que dice, por estos diferenciales o spreads vamos a saber lo que va a ocurrir, ¿no? Si es que todo se mueve a la vez. Cuando cae la bolsa, suben los spreads de crédito, uno no te predice el otro, es todo a la vez. Entonces, mira, la Reserva Federal para matar el ciclo tiene que hacer las condiciones financieras más restrictivas. ¿Qué significa eso? Pues hacer que la economía vaya más lenta. ¿Cómo haces que la economía vaya más lenta? Subiendo el precio del dinero. Ya lo hemos visto. Al subir los tipos de interés, las hipotecas han pasado, la hipoteca fija a 30 años en Estados Unidos, que es la más comprada, ha pasado de su nivel más bajo histórico en el 2021, hace poco más de un año, a su nivel más alto en una década. ¿Qué es lo que ha ocurrido a continuación? Que se está desplomando la compraventa de casa. El otro día salió el dato de nuevas de ventas de casa y fue catastrófico. Se está mostrando que la FED lo está consiguiendo. Cuando la FED sube tipos de interés, afecta también al mercado. ¿Por qué? Porque muchas acciones estaban siendo valoradas con flujos de caja casi a largo plazo, a muy largo plazo, ¿no? Lo que se llama duración en las acciones de duración, mejor dicho. Y entonces esas acciones, al subir los tipos de interés, se resetean sus valoraciones y el mercado cae. O sea, el mercado ahora mismo no ha descontado una recesión. Lo que el mercado ha descontado es que los tipos de interés han subido y hay un recálculo de las valoraciones. Todavía falta que los beneficios caigan por culpa de la recesión y entonces se tengan que seguir ajustando a la baja por unos beneficios que declinan, ¿no? Así que eso afecta a cosas como las hipotecas, al mercado inmobiliario, afecta a la bolsa, afecta al mercado de bonos basura, obviamente, porque si los tipos de interés de todo crecen, pues también suben los bonos basura, crea morosidad en esos bonos basura, crea también morosidad en los bonos de grado de inversión. Es decir, afecta a todo. O sea, mi análisis cuando yo he hablado del Bitcoin no es por el Bitcoin, es que hay una fuerza macroeconómica que es la Reserva Federal y la inflación que están interactuando de tal manera
¿qué hace? Que la bolsa baje o que no suba al menos, que el mercado inmobiliario decline y que otros activos de riesgo como el Bitcoin declinen. Es una consecuencia, todo va a la vez. Sí, bueno, claro, porque en el momento en el que la gente compra y vende o demanda este activo Bitcoin como un activo de riesgo, si quieren riesgo compran Bitcoin, si no lo quieren se lo quitan, pues sí. Y de hecho lo estamos viendo en cuanto a que la correlación con el Nasdaq está elevadísima. No, no lo ha estado siempre, pero en el último año y pico, básicamente lo que hace el Nasdaq lo hace Bitcoin, pero por dos. Porque la fuerza macro que los domina ha entrado con mucho ímpetu, pero fíjate, el Bitcoin correlaciona muy fuertemente en los últimos 4 o 5 años, desde que, como digo, se hizo popular, con el ratio de acciones del S&P 500 de alta beta con respecto a las acciones de baja volatilidad. Tú ves ese ratio y pones el Bitcoin, la correlación es altísima. Y por eso digo que al final es el Bitcoin, ahora mismo, no sé, en el futuro. Yo, por ejemplo, la idea del Bitcoin me atrae, el oro digital, ¿no? Por decir de una manera, me atrae, pero hoy en día funciona como una apuesta de riesgo como el mercado, igual que el mercado, y cuando hay liquidez sube y cuando falla la liquidez, pues baja. Claro, y en el escenario que tú te planteas, o que tú planteas bueno, en tus artículos, es uno de recesión, que no sé si también contemplas el escenario en el cual nos vamos a una estanflación, en el cual el mercado, la economía, digamos, no se mueve y encima tenemos algo de inflación, no sé cómo de elevada, pero suficientemente elevada para que sea un problema. Bueno, estamos ya en ello, ¿no? Es una inflación elevada, las economías se están desacelerando. Ayer un miembro del Banco Central Europeo dijo que varios países de Europa van a entrar en recesión. El Banco de Inglaterra lo ha dicho el Reino Unido. En Estados Unidos dicen que todavía no, pero o sea, que se puede salvar y por definición está en un escenario de estanflación. Ahora, va a ser un escenario de estanflación a largo plazo, de nuevo. No es más bien una visión o tener un conocimiento muy amplio y yo me centro en cosas más cíclicas. No lo sé, por definición a corto plazo está ocurriendo. Me imagino que la inflación no va a volver al 1,5% como la teníamos antes en el muy corto plazo, por lo cual hablamos de esta inflación en los próximos 2 o 3 años, pues seguramente sea así, ¿no? Pero tampoco creo que sea, y de nuevo, la inflación es dificilísima de pronosticar, pero es mi opinión ahora mismo. No creo que estemos en un escenario de muy alta inflación. Creo que se va a moderar, hará pico, hará techo, bajará, obviamente no va a bajar hasta lo que teníamos previamente y se quedará un poco elevada, pero eso va a ser todo. Porque al final una recesión nos mata todo, ¿no? Ahora bien, de nuevo, la inflación es tan difícil de pronosticar porque China la ha vuelto a abrir, cuando está empezando a abrir. Fíjate tú, el petróleo durante los 2 últimos meses lo tenía todo para caer, que es una Reserva Federal subiendo tipos de interés, matando la demanda, y China volviendo a los confinamientos, ¿no? Lo tenía todo para caer, y sin embargo el petróleo no ha caído, está otra vez, va a ser hizo un cierre mensual de máximo, ¿no? Cíclico. Así que igual todo lo que he dicho no tiene ningún sentido, igual las cosas van a peor, la inflación va mucho más por el tema de China, por el lado de la oferta, la cadena de suministro global no se arregla y matando la demanda no es suficiente y efectivamente estamos en un escenario de estanflación. Yo no lo sé. La verdad es que si dijera algo, me conformo con ir observando un poco cómo ocurren las cosas. ¿Qué recomendarías a una persona que está observando los mercados hoy día y dice, bueno, no puedo comparar esto específicamente con nada, porque como hemos visto en la conversación de hoy, realmente no lo podemos comparar con el 40, no lo podemos comparar perfectamente con el 70. Tampoco tenemos activos que, digamos, nos vayan a proteger sí o sí en esta situación. Si te estás en efectivo, estás muerto. Si estás en el oro, bueno, depende a ver qué pasa, si hay recesión o no la hay. Si estás en Bitcoin, como hemos dicho, realmente estás apostando por riesgo, lo cual no es probable que vaya bien en el corto plazo debido a que el riesgo va a caer. La bolsa lo mismo. Los bonos, si te suben los tipos más para tratar de atajar la inflación, pues vas a estar muerto. Vale, ¿qué puede hacer la gente aparte de encerrarse en casa y ponerse una almohada en la cabeza? Bueno. Bueno, voy a resumir en 2 cosas. Primero, de momento no estar en acciones. Eh, eh, claro, yo puedo estar aquí súper negativo sobre la recesión y a los 3 meses ocurrir ciertas cosas y mi regla me dicen comprar y voy a comprar. O sea, esa es la realidad, ¿no? O sea, oye, Hugo, que la recesión no ocurrió y los mercados subieron. Y digo, ya, pero es que he tenido que comprar una regla.
Lo que quiero decir es que de momento creo que las acciones no es el momento, pero si se ve que el ciclo económico vuelve a reacelerar, por ejemplo, observando el indicador adelantado de la OCDE global, ¿vale? Que es un indicador que te dice si la economía está yendo acelerando o desacelerando, está desacelerando, pero si eso cambiara, pues recomendaría volver a las acciones, o incluso si hay una recesión pronunciada y se detecta el clima de la recesión, que en verdad es algo bastante sencillo, olvidando que vas a comprar el absoluto mínimo, que eso no hay quien lo haga, ¿no? Porque tú ves que en el país, en el ABC, aparece a toda página el fin del capitalismo o crash bursátil, ya sabes que es el clima de la recesión, que el clima de la recesión está muy cerca y que es momento de comprar acciones. O sea, si ocurre el escenario extremo hacer eso, comprar acciones, de momento no. Y si no ocurre el extremo, y por ejemplo me equivoco con el pronóstico de recesión, pues si el indicador adelantado global vuelve a reacelerar, volverás a comprar acciones. Pero como eso de momento no ocurre, de momento estar fuera de acciones. Y por otro lado, el oro. El oro ahora mismo creo que sigue habiendo muchísima negatividad sobre el oro, pero creo que el oro lo va a hacer bien. Primero, si hay recesión, los tipos de interés reales van a caer y por tanto el oro se debería apreciar. Y si hubiera mucha inflación, pues también el oro subiría. Digamos que es un activo que se favorecería de escenarios extremos, ¿no? O sea, si se ponen las cosas muy mal por un lado o muy mal por el otro, pues siempre hay que tener oro. Otra cosa es que se quede en medio, que ni fu ni fa, y obviamente el oro no haría nada, ¿no? Pero creo que el oro se podría beneficiar tanto de alta inflación, si me equivoco con la inflación, que yo soy, pues, que pienso que en verdad es transitorio, aunque se ha prolongado más tiempo de lo normal, pero también si va más recesión, pues el oro lo haría bien. Así que no estar en acciones, pero ver esas dos cosas y tener oro porque creo que lo hará bien. Desde el lado Bitcoiner, ya sabes que pensamos que Bitcoin le quita, ¿no? Capitalización al oro, porque gente podría preferir comprar Bitcoin al oro. Hasta ahora yo no tengo ni idea de si esto está pasando porque no sé si la gente compra Bitcoin en lugar de oro o compra Bitcoin por otras razones. Y cuando vemos un poco cómo se está comportando en el mercado, parece ser que no lo compra en lugar de oro, sino que lo compra más bien bueno, para tener acceso a ese activo de riesgo. Así que no sé qué pasará, estoy un poco como tú, pero bueno, la verdad es que lo que has comentado sobre el oro me parece inteligente. Sí, no, el Bitcoin, mientras mantenga la correlación, además esto es fácil de ver, mientras mantenga la correlación con el ratio de alta beta, baja volatilidad, la recomendación de Bitcoin es la misma que las acciones que acabo de hacer. Si ves que el ciclo se reacelera, en cualquier momento el Bitcoin lo va a hacer bien. O incluso multiplicar, como es un activo tan volátil, pues de hecho yo nunca he comprado ningún Bitcoin, pero es que ya de tanto hablar de Bitcoin, cuando el ciclo cambie voy a comprar uno, o sea, porque puede subir mucho, es digamos, una apuesta como las acciones, pero con mayor volatilidad. Pero si eso cambiara en el futuro, si la correlación con las acciones, en concreto con el ratio de alta beta o baja volatilidad cambia y empieza a comportarse como el oro, pues entonces habría que considerar comprar comprar el Bitcoin o venderlo en base a tu análisis de que sería un activo defensivo. Pero a día de hoy es un activo de riesgo, se comporta como un activo de riesgo. Más, muchos de los más acérrimos bitcoiners dicen que, no, que sí, que es así, ¿no? Que está en un proceso de maduración y que ahora se comporta como activo de riesgo y que habría un momento en el que si triunfa de verdad, pues empezaría a manejarse de otra manera. Sí, bueno, sí, lo que se dice muchas veces, ¿no? Es que está en un proceso de monetización que se ve, pues eso, acentuado, ¿no? Por ese apetito por el riesgo o falta del mismo. Hugo, yo creo que más allá de que ya has dicho que efectivamente Bitcoin te parece interesante y que en el futuro valorarías invertir en ello, creo que filosóficamente también estás muy cercano Sí, sí, a sí, Bitcoin. seguro. Pero de momento me quedo con el oro. Te veo muy cerca y creo que la próxima vez que hablemos ya serás prácticamente Bitcoiner, si es que no, Vale, no, ya no lo me eres. tendrás que poner los láseres en los ojos directamente. Muy bien, me Bueno, parece bien. Yo estoy abierto a todo, ¿eh? Sí, sí, ya te he visto, pero realmente ha sido cosa tuya que tú mismo has hecho los argumentos en favor de Bitcoin cuando hablabas de cómo estamos, ¿no? Con la banca central y las economías actuales. Así Lo, que lo, yo lo malo te he que visto puede ocurrir Bitcoiner. dentro de tanto tiempo que ya seríamos como los memes, esto que se llama el esqueleto, ¿no? Sí, por fin tuve razón, ¿no? Pero bueno, Sí. ya 300 años después. Bueno, al Bueno, final, al Hugo. final
es como todo. El error de lo más loco es tener, que yo he visto gente, no, la cartera tiene que tener 100% de Bitcoin, 80% de Bitcoin. Claro, si haces eso, te lo merece. Otra cosa es que tengas, pues, un 10% de Bitcoin, que ya es una buena asignación, entonces ya es otra cosa, ¿no? Estás apostando por escenarios extremos o otras cosas, ¿no? Y eso nunca está mal. Siempre hay que reservar en las carteras un poquito a las convicciones de uno, pero lo que no puede ser es irte a la olla y hacer de tu creencia una fe y poner todo eso en activos que no han demostrado todavía lo pesado. Siempre, hombre, si eres un inversor, claramente no. Otra cosa es que seas bitcoiner loco, como puede ver aquí muchos, entre ellos que te entrevista, que no tome decisiones racionales económicas. Pero bueno, eso hay muchos así. No, y en todos los mercados, ¿no? Y en todos los mercados. Hugo, ha sido un placer y voy a seguir leyéndote. De hecho, bueno, dejaré enlaces a todos tus artículos y demás, porque creo que tienes muy buen contenido y son cuestiones interesantes, creo que nos ayudan un poco a ver cómo está el mercado y qué poder esperar de él. Así que muchas gracias por estar aquí explicándolo. Nada, gracias a ti y ya nos veremos en otra ocasión. Un abrazo, Hugo. Venga, hasta luego. Y hasta aquí lo de Hugo. Reescuchando la conversación, dos cosas que querría decir. Primera, hacía tiempo que no hablaba de mercados. Y dentro de mis conversaciones sobre mercados, esta yo creo que es una de las más originales, porque me encanta cuando se aprende algo o se entiende algo de manera distinta a cómo se suele entender. Y ya te digo, yo cuando estaba leyendo lo que había escrito Hugo me parecía que había conocimiento que había que compartir. Así que nada, espero que a ti también te haya parecido interesante. Y la segunda es que, nada, reescuchándola y habida cuenta que en las últimas semanas he estado escuchando un montón de entrevistas de profesionales, entrevistadores españoles como Dragó, ¿te suena? No me acuerdo del resto de los nombres, no sé qué, no sé cuántos Dragó, y otros pares que lo hacen muy bien y que, bueno, espero que me ayuden a mejorar de cara al futuro. Esto no es nada, simplemente un comentario. No es una autocrítica, bueno, podría serlo, no siempre se puede mejorar, pero no soy mucho de autocríticas, así que simplemente soy de intentar mejorar un poco y ya está. Pero yo creo que está bastante bien, está bastante bien. Y si tú no lo crees así, bueno, pues dímelo en Twitter, @alberto_mera. Puedes ayudarme para que siga mejorando, Patreon. Puedes verme en directo para insultarme por lo mal que lo hago, Twitch. Y puedes comprar Bitcoin por si quieres salvarte de todo lo que puede o no venir, de acuerdo a lo que comenta Hugo. Y eso puedes hacerlo a través de Relay. Y habiendo dicho todo esto, pues nada, señores y señoras, bueno, o señora, nos vemos pronto.